heroico en nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebradas hoy, valles y yungas yo llevo en el corazón. Este es mi mundo. La ira, 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 la ra, ira, ira, ira. Igual que el alma, Jujuy profundo. Magia y pincel sobre el paisaje, color del viento, sentido viaje. Muy buenas noches, bienvenidos a este Jujuy Profundo, quinta propuesta, y feliz día del periodista para todos. Chuncho. Feliz día del periodista Fernando. Buenas noches. Oso. No, Manuel. Con reminiscencia de Carlito Balá. Sí, ese periodista, Manuel. Bueno, Manuelito, y está Lilian Batallano en el banco, diríamos, empleando términos futbolísticos, porque ella tiene una información realmente muy, pero muy interesante que tenía que ver con los regimientos, ¿no, Manuelito? Sí. Con los regimientos. Organización de los regimientos siglo XIX, ¿no, Lilian? Sí. Bien, pero nosotros vamos de lleno a entrar ya en tema. 7 de junio, Día del Periodista. Yo traí un librito que los voy a asombrar a ustedes dos. A ver. Andreita está es un librito azul que está en la carterita negra. Bueno, vamos a hablar por qué. 7 de junio, Macedonio Graz. Ustedes hablen, crúcense. Bueno, veníamos charlando casualmente acá con el profesor, que en realidad se instituye este Día del Periodista por Mariano Moreno, el secretario de la primera Junta, que se publicó el periódico que se llamaba La Gaceta, la Gaceta de Buenos Aires. Pero previo a la Gaceta de Buenos Aires ya existía en Buenos Aires una publicación de muchísimo prestigio que había estado antes de la llegada del general Belgrano como secretario del consulado, a perpetuidad del consulado, que el consulado en realidad era una institución nueva desarrollado por los reyes españoles, mejor dicho, asesorado por sus primeros ministros, que el otro día tratamos un poquito de los primeros ministros, claro, como Jovellanos, Aranda. Durante los Borbones. Hay primeros ministros españoles, como Jovellanos, Aranda, 4 grandes primeros ministros. Campomanes, que son los que le van preparando a la monarquía española el ingreso a un nuevo siglo, en donde España iba a tener naturalmente muchísimo que ver con el desarrollo posterior. Belgrano, llegado a Buenos Aires, lo primero que hizo fue continuar, darle mucho impulso a aquel famoso telégrafo mercantil, porque Belgrano vino a desarrollar nuevas relaciones de comercio entre los reinos de España en América y Europa. Por eso es que Belgrano dispuso la creación de una escuela de náutica, de una escuela de dibujo, apoyando todas las artes marítimas para la preparación de puertos, claro, y todo, porque ya opinaba que no podía haber un país con saldo exportador para entregarlo al mundo, comercializarlo, si no tenía flota propia, si no tenía personal idóneo para atender estas necesidades. Claro, un puntito ahí. Sí. La gran diferencia de Belgrano con los otros héroes de la independencia se basamentaba fundamentalmente que siempre se lo contextualizó a Belgrano como un humanista y no un militar estratega, sino que era muy proclive
a todo lo que tuviera que ver con el humanismo. Claro, partí de la base de lo dicho por un teórico de la guerra del nivel de Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra era nada más y nada menos que la política por otros métodos. Y Belgrano, que sabía muy bien de todo esto, aplicaba la concepción de la guerra a las nuevas políticas que iban surgiendo en el Río de la Plata, que era muy necesario desarrollar. Y coincidimos, es uno de los primeros humanistas de gran porte. Inclusive, o sea, Belgrano va a escribir artículos en el Telégrafo Mercantil, porque el que crea el diario es Cabello y Mesa, Sí. decíamos, y él en 1801 empieza a hacer publicaciones. 1801. Lo cual ya está dejando de lado la teoría que hemos aprendido de siempre, que en 1810 apareció el primer diario de Buenos Aires, cuando en realidad es 1801, y por eso tengo ese librito ahí donde voy a describir la evolución de los nombres de otros diarios, mi estimado Claro, lo que Chuncho. pasa es que la Gaceta pasa a ser, lo que charlábamos con Chuncho, el boletín oficial. Lo mismo que de acá, la primera junta. Lo mismo que acá, El orden. el orden de Macedonio Gras. Con la primera imprenta que trae. Claro. Y La bueno, gente que pasa por la calle Sarmiento debe saber, la calle Sarmiento, para que se ubique en la calle donde están los bomberos. La catedral. La catedral. el obispado. Bueno, exactamente donde está el salón de actos del Colegio del Huerto, ahí estaba la imprenta de Macedonio Gras. Así es. Y lo que él publicaba era en realidad el boletín oficial, por lo cual se le daba una pauta publicitaria. era Se un- llamaba la calle del orden. de la imprenta. También de la imprenta. De la imprenta. De la imprenta, perdón. La calle calle de de la la imprenta. Por el orden, el diario Claro, que publica. Claro, que en realidad era el boletín oficial que ahora Donde tiene... era lo único que había para tenía publicar. solamente 4 páginas, pero en esas 4 páginas, la última estaba destinada a todas las informaciones, digamos, a nivel gobierno, ¿sí? Decretos, leyes, ¿sí? Y desarrollaba comentarios sobre literatura, sobre bueno, la parte política indudablemente, opiniones, Bueno, la parte ahí- religiosa. Ahí creo que hay que rápidamente trabajarla la idea desde el punto de vista siguiente. El único medio masivo de comunicación con la ciudadanía era el diario. Claro. Y el diario en imprentas precarias, pero que tenía gente que trabajaba muchísimo para poder hacer las ediciones. La imprenta Porque de plomo. la gente, no todavía, son imprentas de planchas. De plancha. Luego van a venir los moldes con Inclusive había imprentas pequeñas Sí, que se utilizaban de en la campaña. campaña. Belgrano, cuando hace la expedición al Paraguay, se lleva una pequeña imprenta en donde él precisamente hacía toda la publicación de los bandos, tenía un efecto propagandístico muy importante, porque eso va a ser lo que le va a permitir a Belgrano difundir todas las ideas de libertad, de justicia, que van a hacer carne en la gente, y a pesar de ser derrotado militarmente, después va a difundir estas ideas y en Paraguay se va a formar una junta de gobierno. ¿Sí? O sea, fracasa en el plano militar, podríamos decir, pero triunfa en el plano de las ideas. político. Totalmente. El tema venía de la mano de saber que la publicación de las ideas políticas de esa envergadura, indudablemente que no era para el grueso de la población, porque en aquel momento había una gran cantidad de analfabetos. La gran mayoría del pueblo era analfabeto. Iletrada. Pero ¿qué ocurría? La gente, el núcleo culto de la ciudad, que era el que detentaba el gobierno, tenía que estar perfectamente interiorizado de lo que se proponía, que es lo que dice Armas recién. Naturalmente, la publicación de todo lo que hace Belgrano en la campaña del Paraguay se difunde a través de la imprenta que lleva. Bueno, de alguna manera estamos desmistificando todo lo que en algún momento se nos enseñó, se nos dijo. Alcanzame el libro, Andreita, no importa que entres en cámara. Yo tengo acá para leer los últimos párrafos de este libro de Norberto Chávez.
no sé si alguna vez lo escucharon, Sí. 100 historias de la historia argentina. Dice lo siguiente, mira vos. En esos años, no, esto no tiene absolutamente nada que ver y menos ahora que perdí la hoja. A ver, fíjate en el índice. Acá está. Moreno, dice, tampoco fue el primer periodista del Río de la Plata. Ahí está, ¿ves? Si es que aún quedan voluntades dispuestas a considerarlo como tal. Ahí está. El pionero fue un español llamado Francisco Antonio Cabello y Mesa, Ahí está lo que dijo. lo que dijo Manuel, quien el 1 de abril de 1801 fundó el telégrafo mercantil, que en 1810 seguía subsistiendo. Ahí está. Bien, hasta ahí algo que ustedes nunca escucharon. Y funcionaba con suscripciones. Bien, y si por un brote chauvinista, que significa nacionalista, siempre se encuentra uno, no se considerará periodista a un hijo de la corona. Hay dos antecedentes criollos que dejan a Moreno fuera de la discusión. Juan Hipólito Vieites, quien el 1 de septiembre fundó el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, y Manuel Belgrano, quien a comienzos de 1810, lo que vos decías, dirigió el Correo de Comercio de Buenos Aires. Correo de Comercio, sí. Con este cúmulo de certezas, asegurar que Moreno era periodista sin tener en cuenta de qué manera apareció la Gaceta en una sociedad ávida de noticias es cuando menos inocente. Y ya se sabe que los periodistas no quieren pasar por cándidos, ignorantes, quizás sí, pero tontos jamás. Así es. Es decir, que todo lo que ahora que hemos escuchado, Mariano Moreno, todo, no fue el primer periodista en Buenos Aires. Claro. Va de suyo que Inclusive, sí, Belgrano también publicaba artículos en el periódico de Vieites. Va de suyo que esta gente también tenía una preparación universitaria de altísimo nivel. La Universidad de Chuquisaca, en aquel entonces, que era la universidad mayor real y universidad real mayor y pontificia Universidad de San Francisco Javier, que era la Universidad de Charcas, uno se recibía como licenciado y se doctoraba en el foro de la universidad, que están aún los ámbitos en donde ocurría todo esto, que es una cosa terrible, porque son unos estrados hechos en desnivel, en donde se sentaban todos los doctores de la audiencia y todos los doctores de la universidad, y en latín se dirigían al licenciado, que contestaba o respondía lo que le requería la gente que estaba alrededor. O sea que había que pitar del fuerte para bancarse una examinación de esa naturaleza. Y eran defensas magistrales de tesis. Así es. Y esa gente, por la densa formación que tenía, indudablemente que no le faltaba nada para ejercer todos estos otros, en aquel momento no profesiones, sino oficios. El oficio de imprenta, el oficio de publicación en la imprenta, oficios destacados, ¿no es cierto? ¿Y Moreno y Castelli? Castelli, que es Castelli y Moreno son los dos alumnos de Chuquisaca. Por eso te digo. Castelli, primo de Belgrano también, en este caso recibido en Charcas, y su primo mandado a Valladolid y a Salamanca. Entonces, la capacidad que tenía esta gente para publicitar las ideas es increíble. Voy a traer para la próxima semana el preámbulo que le hace, el prólogo que le hace Moreno a la publicación del libro de Jean Jacobo Rousseau, en oportunidad de haber hecho una traducción del francés al castellano. Rousseau, que integraba el trío Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Exactamente, filósofo francés del siglo XVIII, que en síntesis lo que escribe Moreno no tiene desperdicio. Claro. Lo quisiera leer textualmente, por eso no lo repito. Porque Moreno, si bien hace la traducción del contrato social, El contrato de Rousseau, social.
le hace una crítica. Sí, señor. O sea, porque él hace la traducción precisamente para hacer una crítica de fondo a lo que plantea el Rousseau. contrato social. Así es. Entonces, ese nivel de gente empieza alimentando este oficio dignísimo que es el de periodista, que luego se va a ampliar a todas las ramas del conocimiento humano, y así vamos a tener periodistas luego especializados en cada una de ellas. Claro. Originalmente los periodistas sabían de todo un poco, Sí, pero y luego... Macedonio Gras estudia también en Sucre. Macedonio Gras también se recibe Sí. de abogado en Sucre, y él es desterrado en una oportunidad a Paraná, Entre Ríos, y de regreso se trae la imprenta con la que van a iniciar la impresión de las primeras... Claro, sí, en realidad él ya empieza antes con esta tarea. Agreguemos algunos detalles que son importantes para la gente que vive en la provincia, como por ejemplo que Macedonio Gras fue el primer juez federal de la provincia. Sí. Y Fue donde, cofundador también del Colegio Nacional. claro, un 25 de mayo de 1869, cuando su rector era José Benito Bárcena. Bárcena, sí. Bien, y el actualmente museo, o yo creo que es Casa de la Cultura, Macedonio Gras, está situada la entrada sobre calle La Madrid y Güemes, Sí. pero era toda la manzana y más de una manzana. Más, esa era una casa quinta. Era una casa quinta, y ahí vivía Macedonio Gras. Claro, porque la senador Pérez era donde terminaba la ciudad. Sí, la actual senador Pérez, Claro, ¿no? la actual calle Senador. Y fíjate, veníamos charlando eso casualmente. Macedonio Gras es sobrino de Escolástico Segada. Exactamente, que tenía Y- un hermano cura. Escolástico Segada le deja a su sobrino Gras todos los papeles preparados y clasificados para una breve historia de Jujuy. Y Macedonio Gras, que se muere joven, en realidad, sí. no tiene tiempo de plasmar esta idea, y le entrega todo en manos a su sobrino, don Joaquín Carrillo, un abogado joven de Jujuy, de una vieja y tradicional familia, que a los 22 años empieza a redactar esta historia, Apuntes para la historia civil de Jujuy. Con Bueno. muchos documentos. Digamos, Totalmente documentada, que es lo que le han juntado sus Bueno, tíos. inclusive más, yo creo, esta es una opinión muy personal, de que precisamente esa frase que nosotros trajimos a colación en varios programas, cuando hace referencia al éxodo, de que el pueblo de Jujuy se retira como una de las 12 tribus del pueblo de Jacob, para mí allí está la pluma de Escolástico Segada. Sin ninguna duda. Por la formación, por Claro. las características. Porque él es el que lo compara, a esta salida de Jujuy, la compara con el éxodo del pueblo de Dios. la diáspora. No era la diáspora aún, era la Claro, salida, era la salida de Egipto, el éxodo. de Egipto, el éxodo O sea, del pueblo él hebreo. hace esa comparación en el libro de Joaquín Carrillo, publicado en 1877. Sí. Ahí es la primera vez que se hace mención a la palabra éxodo. Sí, así O sea, es. haciendo la comparación de esta retirada del pueblo de Jujuy. Porque Así no, es, sí. no hubo muchas en la historia de la humanidad. Claro, entonces, bueno, ahí es donde, o sea, para mí, repito, es una opinión muy No, personal. es muy factible, de muy que factible. ahí, entre los papeles, como eran los papeles de Segada, que después Macedonio Gras también le agrega otra documentación, y bueno, ahí tiene que haber estado la pluma de Escolástico Segada. Digamos también que Macedonio Gras tenía una fuerte influencia para estudiar el sacerdocio, porque Escolástico Segada, que era su tío, también tenía un hermano cura, y él, digamos que de casualidad, no va a estudiar para sacerdote y se recibe de abogado. Eso por lo menos es lo que en algún momento en una charla que tuve la oportunidad de dar en el Macedonio Gras, nos decía la biografía bastante extensa de don Macedonio Gras, que era una persona muy bien vista, que era una persona proba y que era una persona que lamentablemente se fue bastante joven. Sí, a Bueno. los 47 años muere. Y Macedonio, muere ahí en la casa. En la casa calle- Hacienda, en la casa calle La Quinta. Madrid. Sí. ¿Cuál era la vinculación
De Macedonio, no, de Escolástico Segada con el coronel Segada, el que tenía entregadas las tierras de allá de Calilegua, Ledesma, porque claro, ese es el primer Segada que aparece en la historia de Jujuy. O sea, es una familia bastante extensa, inclusive muchos se van a dedicar al comercio, bueno, habían militares, curas y comerciantes. Sí. Sí. Así que sí, es descendiente. No tengo muy bien el grado de parentesco, o sea, tengo que ponerme a ver, porque la genealogía, digamos, no es mi especialidad, pero sí, es de la familia. Como corresponde en todo programa, uno tiene que generar la expectativa. Van a estar a partir de las 22 estos dos chicos de San Pedro, Néstor y Oscar, que conforman el dúo La Cantada, que vienen directamente de Las Vegas, Estados Unidos, de filmar los que son videoclip, así es, ¿no es cierto? Videoclip con P. Sí. Videoclip han filmado, tiene que ver con el carnaval y van a estrenar algunos de esos temas acá, porque ya lo de La Llama ya quedó, digamos, como un trabajo agotado y ellos vienen acá. Superado, sí. Que les dio mucho prestigio, ¿no? Lo de La Llama, que siempre llama. Tiene que mantener viva La Llama. Y no se olviden que La Cantada hizo la canción para la Copa América, para la subsede de Jujuy. Sí. Y con antecedentes realmente de haber estado Jesús María, Cosquín, el Gran Rex. Néstor es el que le escribe los temas a Jorge Rojas. Muchos de los temas de Jorge Rojas son de Néstor. Bueno, en exclusividad, Palpalá va a tener la posibilidad de escuchar La Cantada durante 1 hora aproximadamente. Son los lujos que nos damos en este programa, más allá de no dejar de desarrollar lo que nosotros consideramos que es el eje de este programa, que es conocer la verdadera historia. Hoy por lo menos, no digo que hemos aprendido, pero hemos conocido una versión de la historia donde Mariano Moreno evidentemente no fue el primer periodista de este país. Bueno, ¿vamos a un corte, mis amigos? ¿Sí? Vamos a un corte. Historia, duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebradas hoy, valles y yungas yo.